Muchas gracias. Pues para mí es un honor estar con ustedes. Le agradezco, por supuesto, a Alfonso Bravo la invitación y muy especialmente a los jóvenes, tanto del PAN como del PRD, ¿no? Y me parece que esto es un buen augurio, que trabajen de las manos. Tanto las juventudes de izquierda, que está aquí Sergio Leiva, Saúl Vázquez, como Everardo Padilla, han hecho un gran trabajo, y si este país va a cambiar tendrá que ser con el ímpetu de los jóvenes. ¿Para qué el Frente Amplio? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacer. El Frente Amplio es para cambiar al país, para transformar a México. Hay un gran indignación en México, hay una molestia con el estado de las cosas. La gente quiere cambiar, quiere transformar las cosas. Por supuesto, el tema de la corrupción y el tema de la inseguridad tienen mucho que ver, están en el centro de nuestras preocupaciones. Si al final de los 90s, o más bien desde el 88, durante todo el fin del siglo pasado, el grito era que cuenten los votos, ahora el grito es dejen de robar. Y también ya estamos otra vez luchando por la democracia, y ustedes vieron lo que sucedió en las elecciones aquí en el Estado de México, en Coahuila, los retrocesos que hemos tenido. No podemos seguir como estamos. Y entonces, ¿cómo transformar al país? Y entonces algunos dicen, es que no se junten, no se pueden juntar porque unos son de izquierda y otros de derecha. Hablan con dogmas del siglo pasado, de la época de la Guerra Fría, cuando estamos en medio de una revolución tecnológica que le ha cambiado la vida a todos. Todos hemos cambiado, nos ha cambiado la vida, la nueva tecnología, las formas de hacer, de relacionarnos, de convivir, las formas de emplearse, etcétera, en el trabajo, en el ocio, en la familia, en todos lados nos ha cambiado la vida, y quieren que pensemos con los viejos dogmas del siglo pasado, que mantengamos esas convicciones empolvadas y llenas de telarañas. Perdón, hay que pensar diferente, distinto, de acuerdo a las necesidades que tenemos en este momento. ¿Y cuáles son las necesidades que tenemos en este momento? Es, en primer lugar, acabar con este régimen que es sistémicamente corrupto, o si quieren transformarlo por uno mejor. ¿Por qué digo que es sistémicamente corrupto? Porque la corrupción es una fuente de financiamiento de la política. Y en las elecciones donde se distribuye el poder, hay más dinero no fiscalizado que dinero fiscalizado. Y por cierto, lo que le dan a los partidos no es poco, pero hay más dinero no fiscalizado. ¿Por qué? Porque, bueno, la competencia es fuerte y nadie quiere dar ventaja, y buscan de dónde sacar para poder competir, y por supuesto nadie puede competir en eso con el PRI, ¿no? Eso es evidente. Pero a la distancia, si vemos lo que fue nuestra transición a la democracia, ¿qué vemos? A la distancia vemos que parece ser que, dijo el PRI, quieren el poder, vengan a la fiesta, pero con nuestras normas no escritas, con nuestros privilegios, con nuestros códigos, etcétera. Y sí, hay que aceptarlo, hubo una mimetización de los partidos de oposición con el PRI, y estamos pagando las consecuencias. Y es correcto, o más bien es natural, que la sociedad castigue a los partidos, estén los partidos o los políticos estemos desprestigiados por eso, porque de alguna manera entramos a esa fiesta en donde se tienen los viejos beneficios que se tenían desde el viejo régimen, que no han cambiado, porque se han mantenido esos privilegios. Y por supuesto, la clase política es una clase privilegiada, y es una víbora que se muerde la cola, es una serpiente que se muerde la cola. ¿Por qué? Porque los únicos que pueden cambiar este mundo de privilegios son los que están privilegiados, ¿no? Ese es el reino de la partidocracia. ¿Cómo lo cambiamos? Pues tenemos que abrirnos a la sociedad civil, y que entre la sociedad civil fuerte, abrirles no solo en un asunto programático, incluso tenemos que ser generosos y tener la apertura de miras para involucrar a la sociedad civil, no solo en el programa, sino también en las candidaturas. Tenemos que abrirnos esto. No, es cierto que las alianzas PAN-PRD han sido exitosas,
y hemos derrotado al PRI en sus madrigueras más fuertes. Vean a Veracruz, por ejemplo, que parecía muy difícil, ¿no? Las alianzas PAN-PRD han sido efectivas electoralmente, pero necesitamos algo más, un frente más amplio, una alianza más amplia, más profunda, más significativa, no solo electoral, sino también una alianza que implique gobierno. Y ahí viene lo que decía muy bien Jorge Luis, el asunto de gobiernos de coalición, para que haya gobernabilidad de esto. No se trata solo de sumar votos en las campañas, sino de garantizar que lo que se propone en campaña se lleve a cabo en el país, y para eso se necesita tener mayorías estables en los congresos. Es correcto pensar de esa manera, pero quizás, déjenme decirles, donde hubo un frente más amplio, fuimos en un solo lugar, donde fue el frente más amplio fue quizás con un solo emblema, y estoy pensando en Chihuahua con Javier Corral, en donde, a pesar de que solo iba con el emblema de su partido, pudo hacer una alianza lo suficientemente amplia, suficientemente plural. Imagínense a Manuel Espino junto a Fernández Noroña, pasando por Elena Poniatowska, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por Emilio Álvarez y Casa, por Alfredo Figueroa, por obviamente los Galileos, que casi nos corren por eso, y otras cosas. Fue una alianza profundamente, y muchas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos como Lucha Castro, etcétera, ¿no? La verdad es que se hizo un gran conglomerado. Por supuesto, hubo gobierno de coalición, aunque todavía no hay gobiernos de coalición legales, porque faltan las leyes secundarias para que esto puedan ocurrir. Ya está en la Constitución, eso es algo que tenemos que hacer. Pero bueno, la pregunta es, ¿para qué el Frente Amplio? Para transformar este país. Imagínense lo que sucedió aquí en el Estado de México. Había un ánimo de cambio de la sociedad mexiquense, pero la separación de la oposición hizo que ese ánimo de cambio de los mexiquenses no se concretara, y ahora tienen la continuidad de los mismos para cubrirse las espaldas, a pesar de los tremendos escándalos de corrupción que han vivido aquí. Por ejemplo, los de OHL, aquí han innovado. Recuérdense aquella llamada famosa de OHL, en donde hay moche hasta por una obra que no se va a hacer, ¿no? Así innovan, y bueno, vemos una tras otra. ¿Por qué? Porque, insisto, la corrupción es sistémica en México, y para cambiarla tenemos que hacer cambios de raíz, y aquí es el punto. Por supuesto, nosotros planteamos transformar al país, pero va a haber opciones, y en una elección hay distintas opciones y hay que competir con esas opciones, y el que predomine una opción pues significa prevalecer sobre otras, y aquí nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cuál tiene que ser el cambio? ¿Hacia dónde? ¿Para dónde la transformación para que esto deje de suceder? Y aquí quizás pueda yo vislumbrar tres opciones en el 2018. Por un lado, la continuidad corrupta, que es una descomposición tremenda. Eso sería, me parece, lo más deprimente, acabar con los mismos que están aquí, porque no crean que fue casualidad que toda la oposición fuera separada en el Estado de México. Se operó desde el gobierno para hacerlo. Si algo ha mostrado el retroceso que tenemos en la democracia, en la restauración autoritaria que representa el gobierno de Peña Nieto, es, entre otras cosas, que se meten a los partidos de oposición para definir su política de alianzas, su política electoral, ¿no? Entonces, desde el gobierno, muy padre, hacen su propia alianza con sus partidos satélites, y se meten también con las viejas artes corruptoras del régimen a que los partidos de oposición no se junten, no se alíen. Pero esa que sería la descomposición corrupta, que esa sería la continuidad, mantener este gobierno que está descargado que represente el Frente Amplio, que es, en lugar de concentrar el poder en una persona, distribuirlo, porque la concentración de poder en una persona es lo que ha hecho de los gobernadores verdaderos señores feudales, que controlan con el gran poder que tienen, con la discrecionalidad que tienen del recurso público, controlan a los otros poderes, controlan a los órganos que debieran ser autónomos,
controlan a medios de comunicación e incluso llegan a controlar a partidos de oposición desde el gobierno, esa concentración del poder. Y entonces, en lugar de ir hacia concentrar el poder para tener ya no los señores feudales, sino otra vez la voluntad suprema, como Salinas, que llegó a quitar como a 20 gobernadores de un jalón, lo que nosotros tenemos que es distribuir el poder. ¿Para qué? Para que haya controles al poder, para que haya equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas, con participación ciudadana. Porque ¿cuál es el problema? La verdad es que hay un buen diseño institucional. El Sistema Nacional Anticorrupción lo hizo en gran medida la sociedad civil, lo diseñó la sociedad civil en gran medida, yo diría en un 85-90%, el diseño de la sociedad civil fue lo que se aprobó. Pero ¿qué pasa? Bueno, lo que hay es una captura de las instituciones por parte de la clase política, ¿no? Y entonces prevalece la simulación. ¿Por qué? Porque los que debieran vigilar son subordinados de los vigilados. Si el vigilante es puesto por dedazo presidencial o es puesto por un reparto de cuotas y cuates o una mezcla entre dedazo y cuotas y cuates, pues bueno, el vigilante, en lugar de estar cuidándoles las manos a los vigilados, les cuidan las espaldas. Y eso es lo que estamos viendo. En la gran batalla para que no pase el fiscal carnal, así se le llama a Raúl Cervantes, que fue abogado del PRI y fue abogado de la campaña de Peña Nieto, y ahora quiere ser el que investigue a Lozoya, cuando Lozoya estaba en el mismo comité de campaña de Peña Nieto cuando recibió los sobornos de Odebrecht, según los que son ya culpables confesos, que están en Brasil y que han declarado y han dado números de cuenta, han dado lugares de reunión, han dado un montón de datos sobre esta investigación. ¿Y quién los va a cuidar? ¿Quién va a investigar? El fiscal carnal que estuvo en el equipo de campaña de Peña Nieto va a investigar esos pues no da ninguna garantía. Pero no solo es el fiscal, son muchísimos los órganos autónomos, los órganos de control interno, etcétera. Si esos que tienen que revisar las manos y cuidar las manos de quienes están ahí están para cuidar las espaldas, pues todo es simulación. Y en México somos campeones mundiales en simulación y eso tiene que cambiar. Entonces, ¿cuál sería la propuesta en este caso? Pues que los vigilantes no le deban el puesto a los vigilados, que sean verdaderamente independientes de los vigilados. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Ciudadanizar los nombramientos, los procedimientos, que sean meritocráticos, que dejen de ser por reparto de cuotas y cuates o por dedazo presidencial para que sea subordinado del que está al poder. Los que vigilen al poder político no pueden ser subordinados del poder político. Eso que sucede en todos lados, a nivel federal y en la gran mayoría de los estados, es lo que impide que haya una rendición de cuentas en gran medida. De hecho, falta rendición de cuentas en México prácticamente para todo, pero es lo que tendríamos que apostar a eso, a que la situación, y eso es distribuir el poder y cambiar y dar un paso con los gobiernos de coalición hacia sería un paso todavía dentro del régimen presidencial, pero que nos acercaría al régimen parlamentario. ¿Por qué? Porque esos 6 años y luego viene el año de Hidalgo, ¿no? Porque es lo que me toca, porque no tengo ninguna perspectiva. Pero si no dependieran del gobernante en turno, si hicieran un servicio profesional de carrera y ellos pudieran ascender según sus méritos, entonces el incentivo es distinto. No es qué me saco, qué me llevo en este momento que está y dura el gobierno, sino cómo hago méritos y hago bien mi trabajo para poder ascender en esta institución. La institución se fortalece porque no depende de los caprichos del gobernante en turno. Son cambios fundamentales que podremos. Tremenda violencia vivimos. Miren, mayo fue el mes más inseguro del siglo, el mes más violento del siglo, mayo, hasta que llegó junio. Si se sigue esta proyección, 2016 será el año más violento del siglo, en lo que va, más violento que el más violento de Calderón, que fue en 2011. No, esto no está funcionando. Y en cambio se ha multiplicado el presupuesto para la seguridad. Se multiplica el presupuesto para la seguridad
y sin embargo aumenta la violencia y la inseguridad. Eso no es suficiente para pensar que la estrategia fracasó, que la estrategia falló y que hay que buscar otra forma de hacerlo, de fortalecer las policías, de apostarle a la prevención del delito, y hay que cambiar la política de drogas. Yo sé que para eso algunos es un tema moral difícil, pero mientras siga la misma política prohibicionista de drogas, seguirán fortaleciéndose los delincuentes y, pues bueno, si es el negocio ilegal más rentable del mundo, ¿no? Eso no lo va a parar nadie. Si alguien ha demostrado que la guerra contra las drogas no se puede ganar, es México. Y no van a encontrar un solo historiador, porque no crean que la guerra contra las drogas es eterna, no crean que la prohibición es eterna. No bajó Moisés del monte Sinaí con una tabla diciendo no consumirás marihuana y no consumirás. Esto tiene un... no, y distinto, pero fundamental. Es quitarle el peso a una sola persona para el destino del país, porque efectivamente, ya lo vemos, ¿quién tiene el control de este país y de su partido? Pues Peña Nieto, se acaba de ver en su asamblea, él decidirá. Y en Morena, pues en Morena, si en el PRI es dedazo, en Morena es autodedazo, ahí solo una voluntad manda. Podemos hacer las cosas distintas y podemos entonces crear un programa desde abajo, abierto, horizontal, un programa de transformación donde hay insumos distintos, han trabajado, está lo que ha hecho el ingeniero Cárdenas por México Hoy, está lo que está trabajando Gustavo Madero en el PAN, están otras cosas, asumir la agenda ciudadana y discutirlo horizontalmente, pluralmente, para hacer un programa de transformación de este país, en serio, porque no crean que vamos a engañar a nadie. La sociedad está encima de los políticos, qué bueno que esté encima de los políticos. No vamos a engañar a nadie. Ya ven lo que está sucediendo en la Ciudad de México. Llegan y dicen, no fue dedazo, fue encuesta. ¿A quién están engañando? La gente no se chupa el dedo, ¿no? La gente ya no se chupa el dedo, aunque le repitas la misma mentira 1000 veces. No se chupa el dedo y está encima de los políticos y está acá. Entonces, no se trata de engañar a nadie. Se trata de aceptar una realidad para nosotros que somos políticos. O somos instrumento de transformación de este país para cambiarlo, o nos van a barrer la sociedad. Con justa razón nos van a barrer, porque no se van a quedar con que les demos a tole con el dedo y sí vamos a cambiar para que todo siga igual, ¿no? Y esta es la oportunidad en el 2018. Clave, pero como saben que imagínense, Peña Nieto porque está enloquecido y el PRI está enloquecido con el asunto de que el fiscal carnal se les caiga. Imagínense una fiscalía independiente y autónoma vigilando todos estos negocios que hacen, porque para ellos la política es una forma de hacer negocio, no de transformar la situación de vida. Para ellos es el poder político para el enriquecimiento. Absolutamente pueril. No lo entendió Eva Cadena, por supuesto, no lo entendió Ahumada en la universidad, no lo entendió Ponce, que con el puro ejemplo. Ahora el delegado de Tláhuac, que efectivamente, ya con esto concluyo, el delegado de Tláhuac, antes de que se viera todo este escándalo de Ojos y los mototaxis, pues se descubrió que quienes aportaron legalmente a su campaña, luego recibieron contratos millonarios sin licitación, ¿no? Y esos son del castillo de la pureza. A él no le sirvió el ejemplo, porque el ejemplo vale no es lo fundamental. No está mal que el presidente sea honesto, nada más que no basta con que lo diga, tiene que ser, tiene eso que verificarse. No está mal que sea honesto, pero no basta, es absolutamente insuficiente si no hay instituciones que funcionen, y para que funcionen las instituciones tienen que ser independientes del capricho de un gobernante. ¿Para qué? Para transformar al país. Esa es la apuesta del Frente Amplio. Gracias.